I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Edad antigua. La Edad Antigua marca bases para la construcción de un turismo dinámico, como por ejemplo, podemos acatar la construcción de vías de comunicación mediante la unión de una gran vía. En el tiempo de los romanos, esta vía se llamaba la Vía Apia, el cual fue construida en el año 500 a.C., para la conexión de pueblos de las grandes ciudades y aumentar el comercio y la marcha de tropas. Eran construidas por una cantidad moderada de esclavos y esta construcción era vigilada por los pretorianos y generales a cargo, el cual hacían regir la ley del emperador para construir la vía. La construcción de un modelo comercial basado en una moneda, también en el Imperio Romano, fue creada en el año 564 a.C., para poder poner un valor mercantil a la mercancía y así poder comercializarla con diferentes fines y administrar bien el desarrollo comercial que estaban viviendo los romanos en ese tiempo. Las grandes termas construidas por los romanos fue el equivalente de spas en nuestros días, construidas en el año 164 después de Cristo, creadas por el emperador Adriano. Fue una fuente de relajamiento para la agitada vida romana. Las flotas romanas también equivalieron a un gran desarrollo en el ámbito comercial romano debido a la pesca, en el cual eran fuente de alimento para los romanos, como también en la guerra. Tenían una flota marítima para mantener el orden en las costas del imperio. Edad Media. Abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta en el siglo XV con el descubrimiento de América. Las peregrinaciones religiosas a Tierra Santa fue lo más importante en esta época, ya que feligreses realizaban caminatas para llegar a lugares santos, como el Camino de Santiago, descrito profundamente en el Código Calixtino en el siglo XII, que describía la ruta y costumbres de las poblaciones a lo largo del camino. Esta época está marcada por las guerras, la inseguridad en los caminos, la destrucción de las vías de comunicación y la pérdida de progreso de los años anteriores, entrando en el oscurantismo. Esto trajo prácticamente la desaparición del turismo y las actividades de ocio, quedando los viajes a los comerciantes peregrinos y estudiantes. También se da un desarrollo en el ámbito de hospedaje, ya que estos peregrinos necesitaban lugares de descanso para poder retomar energías, comer algún refrigerio, refrescarse con agua y coger provisiones para retomar su viaje religioso. Lo importante en esta época fue la creación de mapas para los peregrinos, facilitando su viaje hacia Tierra Santa. Edad Moderna. La Edad Moderna marca el estudio de acontecimientos desde 1453, en el que empezó la toma de Constantinopla por los turcos, hasta el
el año 1789. La caída de Constantinopla fue un hecho histórico que se dio en manos de los turcos el 29 de marzo de 1453, que marcó el final del Imperio Romano. Los cronistas de esa época confiaban en la resistencia de las murallas, que creían era imposible que los turcos podían derrumbar, y es por ello que querían organizar nuevas cruzadas para librarse de los turcos. Sin embargo, ninguna nación pudo ceder tropas en aquel tiempo. Estas cruzadas permitieron la creación de varios caminos que conectaron a todo el imperio, permitiendo así la comunicación vial entre los mismos. Portugal y España aprovecharon su posición geográfica junto al Océano Atlántico y así se crearon nuevas rutas comerciales que ayudaron a fomentar el turismo, convirtiéndose así en las naciones más poderosas del siglo. El comercio aumentó a escala mundial con el intercambio de productos entre América y Asia, produciendo el conocimiento de nuevos artículos entre estos dos continentes. Surge como nueva forma de pago la letra de cambio, documento de crédito que se mantiene hasta la actualidad. Las ciudades que marcaron tendencia de prosperidad son Italia, donde nace el Renacimiento; Florencia, ciudad que tuvo un gran crecimiento económico y gran variedad de artesanías, lo cual atrae a poblaciones de otros lugares; y la ciudad de Roma, ciudad que tenía grandes y atractivos centros religiosos. El arte tiene un gran desarrollo en esta época y dejó de ser anónima. De esta manera se fomentó mucho la arquitectura, con algunas obras importantes que han sido trascendentales en la historia, como la iglesia Santa María, cuyo autor es Novella Alberti. Otra de las obras es de San Pedro, de Miguel Ángel. El crecimiento también se dio en las esculturas, como las que se buscaba la belleza y la perfección del cuerpo, como la escultura de David de Donatello. Otras de las obras destacadas en cuanto a la pintura, cuyos artistas querían dar volumen y profundidad a sus obras, es la de Gioconda, de Leonardo da Vinci. Estas obras han sido trascendentales hasta la actualidad para la gestión turística. El Grand Tour. A mediados del siglo XVII, los hijos de los nobles, burguesía y comerciantes ingleses debían complementar sus estudios realizando un viaje. Estos viajes duraban entre 6 meses y 3 años y incluía casi siempre una parada obligatoria en Italia, que sorprendentemente era el país peor comunicado de Europa y el que menos posadas desarrolladas tenía, pero era el más atractivo de esa época. Historia de los medios de transporte. En 1605 se da la invención de la primera cochera o carroza ligera, la cual contaba con 3 ruedas y era impulsada por caballos. Con el pasar de los años y por necesidad se fueron adquiriendo carrozas más lujosas, las cuales solo utilizaban personas adineradas. Además, se inventan los transportes modernos, los cuales ayudan al sector turístico, ya que su conexión es determinante y es un condicionante importantísimo, ya que el turismo es inseparable de viajar. Además nos conecta con las siguientes
instituciones turísticas, como son las agencias de viajes, las operadoras de turismo, los alojamientos, empresas de alimentos y bebidas, centros de recreación. Todo esto une los medios de transporte. Con la invención de los barcos veleros se da lo que hoy en día son los cruceros, lo que hoy ayuda considerablemente en la economía del turismo. Historia de los hoteles. Al inicio, estos se llamaban posadas y los utilizaban los viajeros que realizaban peregrinaciones. Estas lo hacían por un acto religioso. Las posadas se hicieron cada vez más grandes, que incluso tenían la capacidad para 100 viajeros. Además, las posadas ofrecían hospitalidad y la posibilidad de cambiar sus caballos para poder continuar hasta la próxima parada. En 1500, es decir, el siglo XVI, cambiaron el nombre de hotel para los sitios de hospedaje. Esto se realizó en Francia. Hoy en día conocemos a los hoteles, los cuales nos ofrecen alimentación, recreación y alojamiento. Esto ha ayudado al turismo. Hoy se lo hace con fines de lucro y lo realizan los viajeros. La Edad Contemporánea es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental, que se dio inicio a partir de la Revolución Francesa en 1789 después de Cristo y que sigue su proceso hasta el presente año. Fue bastante marcado por la corriente filosófica de la Ilustración, que elevaría la importancia de la razón en el ser humano. Esta edad se dio inicio en el siglo XVIII durante el estadillo de la Revolución Francesa. En este periodo la filosofía dio una valoración a la ciencia y extendió su método científico hacia otras disciplinas. A continuación, presentaremos los hechos más importantes del desarrollo turístico en la Edad Contemporánea. El 27 de septiembre de 1825, la locomotora de Stephens realiza su primer viaje entre Darlington y el muelle de Stockton, cubriendo así una distancia de 20 kilómetros. Esto provocó un gran desarrollo turístico en esta zona, ya que las personas tenían la necesidad de viajar para conocer y para el comercio. En 1841 surge el primer viaje organizado de la historia, elaborado por Thomas Cook. Aunque fue un fracaso económico, se considera un rotundo éxito en cuanto a precedente del paquete turístico, por la necesidad de conocer nuevos lugares, pues se percató de las enormes posibilidades económicas que podría llegar a tener esta actividad. En 1851 se crea la primera agencia de viajes del mundo. Fue creada por la experiencia del primer viaje turístico de la historia y por la necesidad de una guía para viajes. Llevaba el nombre de Thomas Cook & Son, su nombre debido a su creador. En 1870 se produce la fabricación del automóvil a gasolina. Siegfried Marcus fabrica el primer automóvil de combustión interna a base de gasolina de la historia. Sin duda, la fabricación del automóvil con mejores comodidades contribuyeron con el auge del turismo a nivel mundial, para una mejor movilización de las personas. Pasada la Primera Guerra Mundial en 1914, surge el boom turístico, de 1950 a 1973. El turismo internacional crece a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda la historia. Este desarrollo es consecuencia del nuevo orden internacional y por el desarrollo del transporte terrestre, aéreo y marítimo.
La estabilidad social y el desarrollo económico tuvo un gran avance. Revolución industrial. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad, que vivió el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Uno de los inventos que desarrollaron el turismo fue el viaje en globo aerostático, creada en 1793. Una de sus características principales era que su creación no era muy costosa. Este tipo de invento reemplazó al avión, la cual facilitó la movilización de un punto a otro, y podían acceder a este servicio gente de bajos y medios recursos. La creación del ferrocarril en 1825 se dio por la necesidad de poder viajar de forma más rápida, segura y con una amplia carga, el cual facilitó los procesos comerciales. Los trabajadores se dieron cuenta de que en rieles las vagonetas con cargamento iban más rápido de lo habitual, y mientras más productos había, más comercio productivo existía. Creación del telégrafo electrónico. En 1840, por Samuel F.B. Morse, dio un dispositivo de comunicación que permitía la transmisión de mensajes que acortó aún más las distancias. Mensajes transmitidos de una forma más fácil, además del aprovechamiento del tiempo, la cual creó las bases de los actuales medios de comunicación, teléfono convencional y celulares. Siglo XX. Segunda mitad. Uno de los eventos representativos de la segunda mitad del siglo XX fue la caída del muro de Berlín. Acompañando al muro, se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarmas. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Fue creciendo de forma caótica para documentar las continuas huidas y tragedias relacionadas con el muro. El museo se encuentra repleto de fotos, videos y maquetas que muestran cientos de detalles interesantes sobre los intentos de los ciudadanos de Berlín por alcanzar la libertad. Fueron muchos los que lograron escapar escondidos en las partes más insólitas de Trabant, el coche utilizado en la época. A través de las exposiciones se cuenta cómo una mujer salió de Berlín del Este agazapada en el interior de un altavoz, o la historia de otra que lo hizo escondiéndose entre dos tablas de surf. En una de las salas se muestran los restos del globo en el que dos audaces familias cruzaron la frontera a bordo de un globo de construcción casera. La tumba de Tutankamón. El 24 de noviembre de 1922, el científico Howard Carter y Lord Carnarvon hallan la tumba real de la dinastía 16 de Tutankamón. El descubrimiento representa uno de los mayores sucesos arqueológicos del siglo XX. Posteriormente, se crean diversos museos que atraen la visita de turistas de todo el mundo.